Conversamos con Sergio Bernstein un poquito sobre política argentina, lo que pasó, pero sobre todo lo que va a venir en estos días. ¿Cómo anda, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, hay tantos temas para hablar, nunca nos faltan temas con respecto a política argentina, de los copitos, las conexiones nuevas. Ahora, en el medio de todo lo que sucede en estos días, sonó muy fuerte esta semana el tema de un posible diálogo, y diálogo estamos hablando de una cumbre, de una mesa, de un acuerdo, oficialismo-oposición, que por ahora parece un poquito empantanado. ¿Qué tenés de eso? Tal cual. Primero sorprende, ¿no? Porque la primera reacción después, en el contexto del alegato del fiscal, recordemos, en el juicio de vialidad, luego el atentado frustrado a Cristina, la primera reacción del gobierno fue, recordemos, ¿no? Hablar de un clima de odio, de Sí. esta combinación de justicia, medios y oposición, construyendo un entorno en el cual, bueno, se entendería, entre comillas, esta acción, esta actitud de los copitos, en fin, un argumento muy traído de los pelos, pero que evidentemente ponía manifiesto que la grieta se profundizaba. Sí. Y casi solamente aparece esta idea de convocar un diálogo, ¿no? Tal vez después de una reflexión, seguramente Cristina pasó por momentos dramáticos, ¿no? Porque, o sea que psicológicamente estuve enterándome, leyendo un poco, educándome al respecto. Después de estos traumas, lleva un tiempo hasta que realmente te haces una composición de lugar. Claro, ella no escuchó el arma dispararse, pero de todas maneras vio los videos, vio las fotos, y hasta que procesás eso, reaccionás, bueno, eso te conmueve, obviamente, y tal vez por eso está esta salida extraña, ¿no?, de convocar a la oposición. No se sabe bien todavía para qué, cuál es, digamos, el temario, la agenda de esa eventual cumbre. También hay preguntas de, bueno, ¿quiénes van a participar? ¿Va a ser algo privado entre, en todo caso, Cristina y Macri? ¿Van a convocar a otros líderes? ¿Habrá una serie de reuniones? Todo eso queda todavía en la nebulosa, ¿no? Pero en principio, un poco contradictoriamente, un gobierno acostumbrado a confrontar, que de pronto sorprende y convoca en principio o tiene intención de convocar a una ronda de diálogo. Yo diría algo saludable, poco común en Argentina, ojalá salga bien esta vez. En general estas cosas no conducen a nada, ¿no? Es correcto lo que decías vos, que la primera reacción del gobierno fue endurecerse, ¿no? Marcar inmediatamente culpables a diestra y siniestra y endurecerse para adentro. De hecho, acordate que se convocó a esa famosa misa en la Basílica de Luján, que terminó siendo una misa partidaria, porque no asistió nadie, pero que en realidad la convocatoria a opositores había sido medio por la galería, no había sido una convocatoria seria, ¿no? Parecía más parte de un discurso de la boca para afuera. Sin embargo, vos decís que después de haber pensado quizá en todo lo que sucedió, la líder de ese sector esté pensando en serio en un diálogo con Macri. Hay una versión que dice Dexter que acá lo que hubo fue una sensación de Cristina que se había roto algo, de que lazos Lo dijo, profundos de ¿no? convivencia. Lo dijo, en este mismo encuentro que estamos viendo ahora, que se rompió, ¿no? ¿Qué palabra dijo, Maru? Pacto de convivencia, no me acuerdo cómo fue, pacto democrático, un Exacto. acuerdo del 83 para acá, lo dijo, lo puso en palabras. Exacto, esta fue una reunión muy importante que Cristina hizo con un conjunto de, bueno, curas, eclesiásticos, gente vinculada, digamos, a los sectores más, yo diría, más en contacto con el día a día de la Iglesia Católica. En contraste con la propia misa que convocó, curiosamente, el gobierno, la Cámpora, ella misma prefirió estar con los curas villeros, digamos, con gente con la cual ella seguramente en los temas ideológicos se siente más cómoda, ¿no? Pero lo importante es que confesó eso, ¿no? Y claro, frente a situaciones extremas, indudablemente hace falta tal vez romper la dinámica del día a día, esta inercia de confrontación y buscar un acuerdo. Y lo interesante es que Macri reaccionó diciendo, bueno, con la Constitución en la mano, como diciendo nada extraño, Exacto. ningún pacto de impunidad. Uno puede leer distintas cosas de eso, ¿no? Pero lo interesante es que hay un principio de buena voluntad por parte de Macri de sentarse con Cristina. Mira, Sergio, quería preguntarte sobre a quién beneficia que haya un diálogo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sea con la Constitución sobre la mesa o no, teniendo en cuenta que los libertarios salieron a través de las redes sociales como a decir
Bueno, ven, al final de cuentas, los que lo único que queremos romper con todo esto somos nosotros y acá siguen hablando todo de lo mismo. Entonces te pregunto, desde el análisis político, ¿qué es lo que convendría para un escenario más próspero para la Argentina? Y por otro lado, ¿cuál es el lado negativo de este posible diálogo? Si fuera a existir, lo vemos muy lejano. Maru, una democracia moderna, cualquier sistema democrático requiere mucho diálogo. La verdad que en la Argentina dialoga poco. Y en general no nos escuchamos, no solamente no dialogamos, sino no hay una práctica de tratar de entender las necesidades, los intereses, las propuestas del otro. Más bien hay una dinámica de confrontación casi permanente, ¿no? Y esto no es bueno. Hay una cultura incluso de casi negar al otro, negar la legitimidad del otro. Yo, al margen de los protagonistas, ojalá hubiese mucho más diálogo en la Argentina, en la política, entre la política y la sociedad. O sea que yo creo que ganamos todos con esto, ¿no? Sí. Ahora, es importante acá tener en cuenta quiénes dialogan. ¿Por qué Macri y Cristina y no los presidentes de los partidos con representación parlamentaria? ¿No? Porque en el Congreso de forma habitual. El Congreso tiene, es la casa de la democracia y tiene una agenda muy mínima, ¿no? Casi, uno diría, trabaja muy poco, lamentablemente. Sí. Hay comisiones que no se nota, debería trabajar mucho más, ¿no? Yo creo que esto tiene costos también, porque un evento de fracaso de un diálogo, claro, derivaría obviamente en otra frustración, ¿no? No, a ver, entendemos las cuestiones lógicas, ¿no? Como diciendo, si siguiéramos las cosas de acuerdo a lo que sabemos que racionalmente conviene, hay una respuesta, y después está la respuesta que nos da la realidad, cuando todo es utilizado de manera en la cual se ajusta a un relato político y termina siendo otra cosa. Es como que todo se termina deformando de acuerdo a los intereses de cada uno, por supuesto, agua para su propio molino. Por eso te pregunto, claro, más que nada, ¿cómo lo ves vos en este escenario tan convulsionado y también tan manoseado? A ver, te doy un ejemplo. Ahora se está viendo suspender las PASO, ¿no? Sí. Que es un cambio de juego muy importantes antes de un otro turno electoral, ¿no? Bueno, este es un tema que debería ser fruto del diálogo, ¿no? Porque decir, bueno, tengo la mayoría, lo impongo. Bueno, pero se supone que hay reglas del juego que hay que respetarlas, si hay que modificarlas, la lógica. Decir, bueno, cuesta mucha plata. Sí, la democracia es cara, el autoritarismo es mucho más caro, ya lo probamos, ¿no? ¿No te gustan las elecciones internas? Bueno, ¿cómo vas a elegir las candidaturas? ¿A dedo? O sea, vas a regresar a un mecanismo casi del siglo XIX de elegir a dedo quiénes son los candidatos. Los partidos no tienen recursos para hacerlo de forma autónoma, no están preparados para ello. Me decía, bueno, lo vamos a hacer, pero no en estas elecciones, dentro de 3 años. Así tenemos tiempo para prepararnos. Entonces, estos son los temas que deben, me parece a mí, ser justamente objeto de diálogo y no de imponer, porque tenés el número de decisiones por cuestiones que obviamente tienen que ver partidarios y personales. Y Sergio, Mariana te lo preguntaba recién, pero ¿quién se andaría beneficiado de un diálogo? Cuando se plantea esto, diálogo, oficialismo, oposición, ¿estamos hablando de Cristina Macri? Del lado de Cristina no hay ninguna duda de quién es la que manda. Ahora, del lado de la oposición, ¿es Macri? ¿Macri de ahí sale fortalecido? ¿Sale un Macri candidato a presidente? Si esto sucediera, ¿o debería ser otra persona la que dialogue con Cristina? Bueno, ahí está la lógica de la convocatoria, ¿no? En principio lo que trascendió es que Macri sería efectivamente el convocado a dialogar, ¿no? Es decir, bueno, es el líder de la oposición, bueno, es un líder, no es el líder. Claro, es un expresidente, obviamente, es el fundador del PRO, el PRO tiene otra autoridad que es Patricia Bullrich. Uno podría decir, bueno, llamo a los principales partidos de oposición, ¿no? O a los partidos con representación parlamentaria. Después puedo tener un orden, o puedes llamar a expresidentes, puedes definir diferentes criterios de diálogo. Lo que me parece a mí, obviamente esto le conviene a Cristina, que está girando hacia el pragmatismo en materia económica, está girando el pragmatismo también, incluso antes del atentado, por una cuestión de conveniencia. Ella tiene todavía una imagen muy baja, un rechazo muy alto en la sociedad, y ya sea para ser candidata a ella o para, obviamente, construir una candidatura competitiva el año que viene, necesita recuperar el apoyo de los sectores medios, moderados, que rechazan las actitudes sectarias más duras. Sí. Le pasó en el 2013, le pasó, obviamente, en el 2015. Cuando ella se pone dura, pierde votos. Entonces, esa
sectaria está, me parece a mí, dejando espacio para que surja una Cristina más de diálogo. Bueno, el kirchnerismo en general se abuena ante las elecciones y se pone duro, obviamente, después, ¿no? Claro. Así que... No, y la cuestión mística, que lo dijo Cristina, ¿no? Hace poquito, creo que fue el jueves que habló, que estaba rodeado de curas y de monjas. Lo dijo en estas palabras, mística. Pero acordémonos que antes de que Sabac Montiel intente asesinarla, la cuestión mística ya estaba. Acordémonos, Sergio, de Larroque diciendo esa Juncal y Uruguay es un santuario. La cuestión de echar a todo el que no tuviera que ver con ellos, pedir que la policía de la ciudad no esté, sacar a cualquiera que vaya a manifestarse en contra. La cuestión mística ya estaba presente. Por lo menos antes del intento de asesinato parecía más una cuestión de relato. ¿Ahora te parece que es real la cuestión mística? Yo creo que hay una mezcla. Yo creo que en ella seguramente hay una búsqueda espiritual que no es nueva. Mucha evidencia que ella profundizó su vinculación o su retorno otra vez a la religión en los últimos tiempos, incluso en el contexto de sus problemas judiciales, también con algunos problemas familiares, personales. Me parece que en el kirchnerismo o en la campo, en los sectores más duros, hay una necesidad de una narrativa diferente. No pueden hablar de economía, porque la economía es un desastre, aparte tuvieron que girar la ortodoxia, no tienen nada para mostrar en política, su construcción política es muy, muy débil. Lo que necesitan es algo distinto que les genere un vínculo emocional con la sociedad. ¿Funcionará esto? La verdad que hasta ahora no movió el amperímetro. Es decir, la reacción de la opinión pública a partir de los acontecimientos hace un poquito más de 15 días ha sido básicamente nada. O sea, la gente que la quiere, la quiere, la que no la quiere, no la quiere. Un poquitito se movió en el votante del Frente de Todos del año pasado, pero muy poco, con lo cual esto me parece que ratifica que la grieta está y justamente por eso hace falta, bueno, por parte del oficialismo, otras cosas para romper este techo electoral que hoy está sugiriendo que la oposición debería ganar el año próximo. Por eso es que elimina las PASO, para generar más problemas en la oposición, justamente para seleccionar los candidatos. Claro. Sergio, ¿sabes que estaba pensando en que hemos tenido el anterior gobierno y han sido bastante particulares en las expectativas que por ahí tenía el votante a la hora de elegirlos? ¿Y cómo terminó siendo todo? Pienso así en voz alta. Cuando a Mauricio Macri lo votan presidente, pensaron que él podía hacer mucho por la economía, por su, él venía obviamente un hombre de negocios, de empresas, y terminó siendo, no fue bueno en la economía y fue mejor de lo esperado en los acuerdos políticos que logró durante su presidencia. Y exactamente lo contrario se esperaba de este gobierno, se esperaba que fuera capaz de unificar porque venía con un frente amplísimo, si bien por supuesto con este kirchnerismo duro que se ha inmiscuido mucho en las cuestiones económicas, y económicamente se sabía que podía llegar a implementar recetas como en el kirchnerismo, como por ejemplo el cepo al dólar o los impuestos a las compras con tarjeta de crédito. Se me hace que de alguna manera en estos dos gobiernos no hubo esa correlación del votante con lo que finalmente pasó. A ver, en general los gobiernos en Argentina terminan mal, ¿no? Es difícil encontrar un gobierno que haya terminado realmente bien su gestión. Tal vez en algún sentido el gobierno de Kirchner, que terminó en el 2007, pero él le entregó enseguida el gobierno a Cristina, y eso obviamente derivó en el fracaso, ¿se acuerdan? El conflicto con el campo, sí, la radicalización, ¿no? Entonces, en general el fracaso económico es evidente. Argentina está estancada hace muchísimo tiempo y mirando comparativamente con otros países hay obviamente un recorrido económico desastroso y políticamente, digamos, en general las cosas salen muy, muy mal, ¿no? Terminan los presidentes muy debilitados y con mucho desprestigio, con lo cual te diría, hay matices, bueno, puede ser, ¿no? Con Macri se suponía que iba a estar bien en economía, mal en política, y terminó muy mal en economía y en política más o menos. Sí. Y este gobierno en economía hizo las cosas pésimo y en política también terminó con muchos problemas. Pero te diría, son matices dentro de siempre situaciones donde buscar algo positivo es complejo, ¿no? Hasta él mismo, fíjate que hizo una primera gestión bastante razonable, tuvo la oportunidad de dominar a la imperialización, etcétera. La segunda descarriló en casi todo lo que había hecho y se desperdició una oportunidad histórica, ¿no? Con lo cual, ni aún en aquellas ocasiones donde tuviste
algunos años positivos, como ocurrió con el kirchnerismo, después la vocación de poder, la ambición, la hegemonía, esta cosa loca que tienen los políticos argentinos de que hay que quedarse con todo para siempre, terminaron obviamente construyendo grandes fracasos. Sergio, quiero volver a la pregunta que disparó esta charla, que es la posibilidad de diálogo oficialismo-oposición y el estado en el que estamos. ¿A vos te parece, como muchos creen, que la grieta nunca fue tan profunda en la Argentina? Vos sabés que la Argentina es un país de grietas. Tuvimos grietas desde la Revolución de Mayo en adelante, recordemos unitarios y federales, conservadores y radicales, radicales y peronistas, o peronismo, antiperonismo, civiles y militares. En la época de Alfonsín hubo un antialfonsinismo muy fuerte, hubo un antimenemismo muy fuerte también. Nosotros nos sentimos cómodos en la confrontación, ¿no? Esta es una grieta que lleva mucho tiempo y que tal vez por los medios de comunicación y sobre todo las redes se amplifica y, entre comillas, se democratiza, digamos, abarca ámbitos incluso de la vida privada, pero pasó antes, ¿no? Familias rotas por el peronismo, antiperonismo, hubo siempre. Sí. En otra época eran grietas que terminaban en exilios, en confrontaciones violentas. Gracias a Dios, en esta oportunidad son grietas nada más que narrativas, discursivas. Por supuesto, hay a veces impacto en juicios o alguna persecución en particular. Hubo algún hecho de violencia nunca del todo aclarado, pero nada que ver con las grietas horribles que tuvimos en el pasado, que terminaron muchas veces en confrontaciones espantosas, ¿no? E incluso con Estado o violencia descontrolada de grupos que utilizaban la violencia como un método para ellos legítimo de acción política. De hecho, lo reivindican todavía hoy, como ocurre con los montoneros, ¿no? Así que, por suerte, no vivimos ese tipo de grietas. Y algunos te dirían que tampoco es una cuestión solamente argentina. Uno ve, por ejemplo, el nivel de confrontación que hay en Brasil. Sí. La campaña electoral en Estados Unidos con Trump. Anti-Trump. Incluso uno lo ve en Europa, en Italia ahora, en Francia. Es un momento de confrontaciones duras que tiene un lado positivo, es que la gente se involucra, opina. No todo es malo en la grieta, siempre que se preserve, obviamente, la convivencia democrática. Sergio Berenstein, siempre un placer conversar los domingos a la tarde con vos. Abrazo grande. Sí. Buena semana. Buena semana.